Una duda. Sí, ¿Sí? el currículum nulo. ¿A qué hace referencia? Porque se me mezcla con el currículum oculto, digamos. ¿Qué sería la diferencia puntual entre una cosa y la otra? El currículum nulo o ausente es lo que no se enseña, lo que se deja de lado y no se enseña como conocimiento. Cuando yo, como docente o la institución decide no enseñar un conocimiento o no enseñar la perspectiva teórica de la enseñanza de un determinado conocimiento o objeto, eso es el currículum nulo, lo que se deja de enseñar. Y el currículum oculto son todas esas cuestiones que se aprenden, de conocimientos, valores, actitudes, creencias, experiencias, que se aprenden en la vida cotidiana de la institución educativa, más allá de lo que está explicitado o de lo que está prescripto en el plan de estudios, en el programa, en las intencionalidades. El oculto son cuestiones que se aprenden pero que no están explicitadas, no están dichas, no están asumidas, pero que igual uno las aprende. Formas de relacionarse, sentidos de cómo se construye el concepto de autoridad, no necesariamente porque lo aprenda o me lo enseñan en las ciencias sociales, sino yo aprendo un concepto de autoridad o lo que significa la autoridad en cómo me relaciono con mi docente, con los docentes, en cómo me relaciono con otras autoridades de la institución, ¿sí? En esas formas de interacción cotidiana de las instituciones hay muchos aprendizajes que van más allá del currículum prescripto y que están ocultos porque no están explicitados, no están escritos, no están dichos, incluso muchos no están asumidos, ocurren y ni siquiera, digamos, están ocultos, digamos, no es que un docente dice, bueno, voy a enseñar tal cosa. Además de eso que se enseña, ocurren otros aprendizajes y también se enseñan otras cosas que a veces no tenemos la intencionalidad de enseñar. Y el nulo es lo que no se enseña, lo que se deja de lado. Claro, estaría como medio relacionado con la política educativa, digamos, ¿no es cierto? El currículum oculto, porque depende No del momento necesariamente, histórico. no Ah, únicamente. Es en relación a todos los campos disciplinares y toda la experiencia escolar. No sé, los invito a está que bien. si quieren, si a alguien se le ocurre algún ejemplo, quiere plantear algún ejemplo o alguna pregunta de la práctica de cada uno para ejemplificar. Profe, una consulta, un ejemplo de currículum ausente nulo, podría ser lo que vos mencionabas hoy, que esos contenidos que habías dejado de lado, ahora cuando tuviste que recortar todo el programa de la materia debido a la pandemia. En este caso, por ejemplo, currículum oculto podrían ser esos contenidos que han quedado, que han sido dejados de lado al recortar el programa. Uh-huh. En realidad eso sería nulo, Claro, porque igual los contenidos lo que yo recorté en términos de contenido es casi nada, o sea, es como muy poquito, nada. Yo recorté cantidad de materiales. Había más, vieron que yo les dije, está el eje 1, todo el bloque de la bibliografía, todo el bloque del eje 2, pero no van a leer todos, todo, sino que guíense por el programa y vean los materiales que hay en cada eje, y esa es la selección que yo hice para este año. ¿Sí? Lo que quedó fuera, que ustedes no saben lo que es, porque digamos, yo lo saqué, eso es currículum nulo. Y el currículum claro. oculto, digamos, también es todo lo que estamos aprendiendo acá en relación al contenido del seminario, pero también a otras cosas, digamos, forma de relacionarnos, aprender Interactúe la recién. historia de cada uno, ¿sí?
¿Sí? ¿Alguien tiene los micrófonos abiertos? Si pueden silenciarlos, por ahí se escucha mucho ruido. O van abriendo así de a uno cuando quieran hablar, porque me parece que es como que se sobrecarga. Eso sí es como un ejemplo, pero por ahí si a ustedes se les ocurre, de la práctica de ustedes, y sobre todo en este contexto tan difícil y tan distinto y tan complejo que estamos pasando, que estamos viviendo, seguramente todos hemos tenido que seleccionar, volver a mirar nuestros currículum, nuestras prácticas, y reorganizar, dejar de lado algunas cosas, o tal vez sacar esto de dejar de lado algunas cosas e incorporar otras. ¿Qué cuestiones también por ahí se han vuelto, se han convertido en un contenido explícito que antes no lo tenían? Porque cuando cambian las Un condiciones... ejemplo, Sí. por ejemplo, como para complementar lo que estás diciendo, también chequearlo de que lo estoy entendiendo bien. Yo por ahí asocio al currículum oculto todas, por ejemplo, es más fácil identificarlo con aquellas actitudes o hábitos que uno como estudiante de una institución superior desarrolla. Por ejemplo, a ver, planificar el estudio. ¿Sí? Eso creo yo que es un aprendizaje que todos los que estuvimos en educación superior lo incorporamos o intentamos incorporarlo, y no hay ninguna materia específica que nos enseña cómo administrar el estudio en el tiempo, por ejemplo, o de repente algunas actitudes o formas de vincularnos con compañeros, formas de organizarnos. Lo entiendo, lo visualizo más al currículum oculto en cuestión en temas vinculados a hábitos o formas de relacionarse con el otro, y en cuanto a contenidos, actualmente ahí no me queda muy claro qué sería, por ejemplo, algo que el docente remarca como importante, pero no está incluido en la planificación a nivel de contenidos. ¿Eso sería oculto o es todo actitudinal lo oculto? No, no necesariamente. yo, Son contenidos y conocimientos también, que tal vez, esto que voy a decir, Luis, figuran en el plan de estudio, en el programa, figuran como un currículum prescripto, explícito, pero después no se enseñan, quedan ahí. Vieron que a veces los programas son como muy extensos y los docentes desarrollan una parte o no llegan a desarrollar todo. Hay cuestiones de eso que quedan ocultas. Por eso es interesante también la distinción a la hora de la evaluación, porque a veces después la evaluación se aplica sobre todo ese currículum que está en el programa, y hubo cosas que tal vez no se enseñaron explícitamente, ¿sí? Entonces hay un currículum prescripto que dice, bueno, estos 10 contenidos, estos 10 temas vamos a enseñar. Después se enseñan 8, y quedan 2 en esa dimensión como oculta, o quedaron ahí como medio en el limbo. Y después el currículum evaluado es sobre esos 10 temas, y que incluyen lo que se enseñó explícitamente y lo que no se enseñó. un ejemplo podría ser, por ejemplo, yo enseño un tema en la facultad, hechos históricos de la danza, pero se los tomo de forma de un ensayo, tienen que escribir un ensayo, pero también no está en el programa cómo hacer un ensayo, aparte les explico cómo se hace un ensayo, la escritura académica, porque también les pido cómo se citan las normas APA, entonces eso para mí sería el currículum oculto, porque eso Sí. no está en el programa como un contenido de las unidades, pero yo sí les tomo cómo citar, cómo escribir un ensayo, las partes de un ensayo. Entonces, para mí sería de contenidos así, eh, sería para mí eso, Uh-huh. como un ejemplo. Ustedes van a ver también a lo largo de, sobre todo en las carreras de posgrado, que eso es como una dimensión importante. La escritura académica
y escribir académica, de una forma académica y correcta, y citar, y según las normas, pero salvo que haya un seminario de escritura académica, nadie lo enseña, ¿sí? A veces hay algún seminario o algún taller, pero si no, uno como estudiante lo va aprendiendo como puede. Algunos docentes enseñan algo y otros docentes no, dan por supuesto que ya lo saben o que eso ya se aprendió en algún momento y en algún espacio, y eso es como un ejemplo. ¿Puedo preguntar algo? Sí. ¿Katia? Sí, yo. Perdón que por ahí te interrumpo, pero es como hay delay, no lo puedo evitar, disculpen. No, no hay problema. Yo entiendo al nulo esto, por ejemplo, esos 10 puntos que mencionabas, que sería por ejemplo, que están contemplados en el currículum explícito, son los que yo debería desarrollar. De ellos, tal cual, tomando el mismo ejemplo, desarrollo 8. Y esos otros 2 que quedan constituyen la brecha entre el currículum explícito y el currículum real, que es lo que se dio. Y esa sustracción, esos 2 temas que me quedaron afuera, constituyen el currículum nulo. Eso es lo que yo entiendo. ¿Está bien? Sí. Ok. Piénsenlo ustedes en ejemplos concretos de su práctica como docente, de lo que les ha pasado, digamos, a todos nos ha pasado algo en algún momento de nuestra historia docente, o como alumnos también. Y eso que decís, Katia, también, digamos, vuelvo a decir, se relaciona con ese otro momento de la acreditación, digamos, que es como el último paso de la evaluación, bueno, que es una instancia de... Ustedes después en la maestría van a tener un seminario específico de estrategias de evaluación, pero la evaluación, la acreditación es un espacio de poder. Entonces, a veces en ese espacio de evaluación se evalúa tanto lo que se enseñó como lo que no se enseñó. O bien, esto está como lo que funciona así para que ustedes se den una idea y para que se queden pensando, en frases o en dichos que circulan en las instituciones, ¿sí? En las instituciones educativas. Esto que por ahí dicen, bueno, por ejemplo, la cátedra, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, Economía 1 y Economía 2, ¿no? Y circula entre los alumnos, no, anda y cursa en la 2 porque el docente ahí no enseña la teoría de tal cosa, entonces la 2 es como más fácil porque tiene menos, o la otra tiene más, o acá hacen tal cosa. Todo eso, que también es parte de lo que se aprende, es el currículum real. Después al interior de cada cátedra está lo que un docente enseña, lo que el otro docente enseña, lo que se deja de enseñar, pero digamos, mucho de esto del currículum vivido, real, del nulo, de lo evaluado, uno siempre remite a frases, a rumores, por ahí despiertan como esa cosa. ¿Quién era que decía? Luis, de la que él lo relacionaba a aprender a moverse en la facultad, ¿no? A desarrollar algunos aprendizajes que tienen que ver, por ejemplo, con el aprender a ser alumno universitario. Uno decide estudiar una carrera, va, se inscribe, compra la libreta, va a hacer el cursillo de ingreso, y a veces en ese cursillo, bueno, indican algunas cosas, aprende, pero el aprendizaje real es después en el devenir cotidiano de estar en la institución, de aprender a manejarse, esto que, no sé, yo cuando entré a la facultad me dijeron, vos lee todos los carteles, fíjate en todos los carteles, pregunta, porque nadie te va a decir nada, ¿no? Nadie va a andar atrás tuyo preguntándote o diciéndote como el preceptor de la secundaria. Bueno, todas esas cosas también van formando. Y capaz que si uno no leyó el cartel, se le pasó la fecha de inscripción de examen y perdió la posibilidad de inscribirse en un examen y aprendió.
y aprendió que, digamos, esas son las formas de manejarse en la universidad y en otros espacios, ¿no? O sea, en otras instituciones sociales. Si uno entra a, qué sé yo, a la Municipalidad de Córdoba, y bueno, tienen que leer, bueno, ahora hay muchas cuestiones por internet. Yo cuando estudiaba no había tantas cosas por internet. Pero uno tiene que entrar y, bueno, y leer a qué piso va a ir, las indicaciones, por dónde seguir, ¿sí? Nadie le está diciendo. En la escuela y en la universidad pasa lo mismo. Entonces, todo eso que uno aprende también es el currículum. Entonces, es currículum real. Hay cuestiones que tienen que ver con el currículum oculto. El oculto está como muy en relación a los espacios curriculares, a las cátedras, a las carreras, así como yo le decía, bueno, que entre los estudiantes por ahí dicen, bueno, anda a la cátedra 2, no vayas a la 1 porque esto, el otro, o cursa en el turno noche, que es más fácil que el turno mañana, porque el docente enseña esto y esto no lo enseña. Bueno, hay un millón de ejemplos. Yo ahora después les voy a proponer una actividad que también es una invitación a que ustedes desde la práctica de ustedes piensen algunos ejemplos. ¿Se les ocurre? ¿No? ¿Ya se está por terminar el tiempo? ¡Ay, qué tirano! Quedan 3 minutos. Bueno, esto es parte del currículum. En la presencialidad no es así. ¿Alguien tiene algún otro ejemplo? ¿O alguna pregunta? Perdón, propongo lo siguiente. Lo que sucede, el tiempo ha sido corto porque no hemos conectado con anterioridad. Entonces te recorta a vos como hospedadora el tiempo de grabación. Lo que estaría buenísimo es, cada vez que vos te vas a conectar, avísanos por WhatsApp, y ahí recién nosotros nos conectamos y así extendemos un poco más estos benditos 40 minutos, que no son 40 minutos ni ahí del Zoom. Porque Como depende hemos estado, desde el primero claro, que hemos entró. estado antes. Claro. ¿Cómo? Perdón. Claro, desde el primero que entró se cuenta el tiempo. Exactamente, así es. Así funciona lamentablemente en Zoom. Bueno, ven, esto es parte del currículum. Vive el MIT. Oculto, no tan oculto. Viva el MIT. Sí, totalmente. Pero bueno, ven que el currículum prescripto en la institución es el Zoom. ¿Ven? Esta es como la norma, es lo que está prescrito, lo que está establecido. No podemos, digamos, salirnos de esa norma. Dentro de estas condiciones tenemos que pensar la enseñanza. ¿A alguien se le ocurre algún otro ejemplo? Julio, ¿estabas por decir algo? Sí, yo tenía un ejemplo. Por ejemplo, Sí. en mi carrera en medicina, la materia, que sería el currículum explícito, sería, por ejemplo, semiología, ¿sí? Entonces ahí nos enseñan a examinar al paciente. Pero muchas veces no nos enseñan el lenguaje explícito de la comunidad. Es el tipo de lenguaje de una comunidad, de una localidad, lo vamos aprendiendo con las prácticas preprofesionales. Entonces, eso sería el oculto, el que no está en la malla curricular, pero lo aprendimos, ¿verdad? Y el nulo sería, por ejemplo, temas de una subespecialidad que no nos van a servir en la medicina general y que por eso no lo pusieron en el currículum y no nos lo enseñaron, ¿verdad? Algo así. Tal cual. Bueno. Esto es lo que yo les decía, como que pensar en ejemplos para que los conceptos sean herramientas para la propia práctica, ¿sí? Para que no queden como un escenario ahí, como un paraguas teórico que no sabemos para qué sirve. Bueno, esto se está por cortar. ¿De nuevo? ¿Se corta? Dice menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Ah, bien. A mí me desapareció el tiempo. Ah, Bueno, me quedo A callado. mí también. está arriba. Yo lo veo. Sí, a mí también no me dice más el tiempo. No sé por qué, porque recién la computadora salí y volví a entrar. Ah, yo también. A mí también salí por dentro. Por entrar No sé por qué. antes. Ahí estamos. Porque entramos antes que el hospedador. Bueno. Ah, listo, entonces.
Bueno, entonces se corta y volvemos de nuevo. Sí. Sí. Rosa, ¿a vos te